acompañan a la jefa del gabinete y los ministros de Trabajo, Betsy Chávez, de Salud, Hernando Ceballos, de Economía, Pedro Franque, y de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres. Escuchemos la conferencia. Y los avances del gobierno. En mesa tenemos a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Calderón, ministro de Salud, Hernando Ceballos, y ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres. Le damos pase a la presidenta del Consejo de Ministros. Muy buenas tardes. Buenas tardes a los peruanos y peruanas que el día de hoy nos están escuchando. Queremos nosotros iniciar una nueva conferencia de prensa como un mecanismo de transparencia y diálogo con la ciudadanía para informar sobre los avances de este gobierno. Quiero iniciar esta conferencia de prensa manifestando nuestra preocupación por esta interferencia que ha significado la aprobación de una norma por insistencia que regularía la cuestión de confianza, porque de alguna manera eso genera una preocupación respecto a nuestro diálogo cercano con un poder del Estado como es el Poder Legislativo. Nosotros presentamos una propuesta que venía producto del Acuerdo Nacional, donde hay diversos actores que tienen también muchas expectativas por tratar de abordar estos temas que creo que se pueden llegar a solucionar de manera dialogada. Sin embargo, también queremos desde el gobierno reafirmar hoy nuestro compromiso de diálogo y de concertación con el Poder Legislativo. No vamos a bajar los brazos en nuestro intento por llegar a un relacionamiento adecuado, respetuoso en el marco democrático y del equilibrio de poderes. Por eso, el día de hoy, nosotros reafirmamos esa apuesta de trabajo conjunto. Quiero empezar esta conferencia de prensa señalando algunas decisiones que hemos tomado el día de hoy en el Consejo de Ministros y quiero empezar informando respecto justamente a una decisión en relación a lo aprobado el día de ayer por el Congreso de la República. Hemos analizado lo aprobado en función a la ley que regula la cuestión de confianza y en ese sentido el Consejo de Ministros hoy ha acordado que el Gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y para justamente velar no solamente por el equilibrio de poderes, sino por la conservación del Estado de Derecho finalmente. Tenemos a nuestro ministro de Justicia que oportunamente va a ampliar el tema y también el día de hoy hemos tomado algunas decisiones que tienen que ver con temas fundamentales que creo que el país debe enterarse respecto a cómo nosotros estamos avanzando más allá de los diálogos y el acuerdo político al que queremos llegar con diferentes actores. El día de hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado y se ha tratado muchos puntos fundamentales que creo que los peruanos necesitan enterarse. Tenemos a nuestro ministro de Salud que el día de hoy nos va a hablar del gran avance que tenemos y yo quiero incidir en este tema porque como país acabamos de superar el 50% de personas en edad de vacunación que tienen las 2 dosis y esa es una gran noticia para el país. También tenemos con nosotros a nuestro ministro de Economía que dará anuncios sobre diferentes aspectos fundamentales que responden a necesidades históricas que la población tiene y que va a beneficiar a muchos peruanos, sobre todo aquellos que están postergados con temas de pensiones, etcétera. Y tenemos a nuestra ministra de Trabajo que dará anuncios que son muy importantes en relación a cómo se va a atender las demandas laborales en este momento. Yo quiero también terminar esta parte
comunicando y dando a conocer cómo han ido nuestras rondas de diálogo con las diferentes bancadas y grupos políticos. En estos días, como ustedes saben, hemos convocado a las diferentes agrupaciones políticas que conforman nuestro Congreso de la República para hacer esta ronda de conversaciones, diálogos, escucha, y yo tengo que saludar la gran disposición que ha habido de los diferentes grupos parlamentarios. Hemos ya tenido reuniones respetuosas y constructivas, creo yo, con las bancadas de Alianza para el Progreso, Somos Perú, Juntos por el Perú, Fuerza Popular y con un sector de congresistas de Perú Libre. Todas estas reuniones valoramos porque han sido muy positivas en torno a una serie de intercambios que creo que servirán también para implementar y para mejorar nuestras políticas que queremos asumir en este periodo. Hoy tenemos reuniones programadas con agrupaciones como Avanza País, Renovación Popular, el Partido Morado, y yo reitero mi agradecimiento porque creo que esta es una forma de avanzar en el país. Los problemas, los inconvenientes, los desacuerdos que tengamos tienen una sola vía, el diálogo, y creo que eso es lo fundamental para buscar soluciones conjuntas para nuestro Estado. En ese sentido voy a dar la palabra en primer lugar al ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres, que informará respecto a las acciones que nosotros como Ejecutivo tomaremos democráticamente en función a esta preocupación de la aprobación de la norma que pretende regular cuestión de confianza. Adelante, doctor. Gracias, Premier. Buenas tardes. El día de ayer, el Congreso de la República ha aprobado por insistencia la norma que limita la cuestión de confianza, que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. La cuestión de confianza está íntimamente vinculada con la vacancia presidencial que le compete al Congreso por incapacidad moral del presidente. No se pueden tratar estas instituciones por separado, sino tienen que tratarse conjuntamente. Si se trata por separado, limitando la cuestión de confianza, entonces se produce un enorme desequilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo mismo sucedería si se tratara por separado la vacancia presidencial sin tocar la cuestión de confianza. Por eso es que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de reforma constitucional limitando a ambas instituciones, limitando la cuestión de confianza y limitando la vacancia presidencial. La vacancia presidencial, según este proyecto, procedería únicamente por incapacidad mental o física del presidente debidamente comprobada por una junta de médicos. O sea, allí habría vacancia presidencial por una cuestión objetiva, no como antes o como es hasta ahora por una cuestión subjetiva que es la incapacidad moral. Y la cuestión de confianza también, ¿no?, correlativamente procedería solamente por materias que no son de competencia exclusiva del Congreso. Y así las dos instituciones quedan equiparadas, hay un control político entre las dos instituciones en una situación de igualdad. Pero lo que ha hecho el Congreso es, como hemos dicho, limitar la cuestión de confianza sin limitar la vacancia presidencial. Y se crea un tremendo desequilibrio. El Congreso tiene ahora la facultad de poder en cualquier momento ir a la vacancia presidencial por la susodicha incapacidad moral, en donde entra de todo. Mientras
el Ejecutivo queda totalmente desprotegido. Pero lo que es más, han modificado esta institución de la cuestión de confianza mediante una ley que al comienzo lo denominaron interpretativa, después lo denominaron interpretación auténtica y finalmente lo denominaron norma de desarrollo constitucional. Con ninguna de esas modalidades legislativas se puede modificar a la Constitución. La Constitución es la ley de leyes, la ley fundamental, que el Congreso puede modificar observando el mecanismo que está señalado en el artículo 206 de la Constitución, o sea, en 2 legislaturas ordinarias o en una legislatura ordinaria más un referéndum. Por tanto, el Congreso manifiestamente ha infringido la Constitución. Esta ley que han dado es inconstitucional, razón por la que si mañana sale publicada en el Diario Oficial, se interpondrá la acción de inconstitucionalidad. Por supuesto, previo acuerdo del Congreso, del Pleno del Gabinete, que se va a llevar a cabo el día de mañana. Eso es lo que tenía que informarles sobre este problema. Quiero decirles que, fíjense ustedes, vacancia presidencial y cuestión de confianza, las dos se tratan simultáneamente. Con el proyecto que hemos presentado se reducen a lo mínimo, pero sin embargo el Congreso queda todavía con otro mecanismo, el juicio político que puede hacer uso el Congreso y además la censura a los ministros, de manera que resulta pues exageradamente desproporcionado que se haya limitado solamente la cuestión de confianza, que es facultad del Ejecutivo. Gracias, eso es lo que tengo que informarles. Muchas gracias. Sin duda los temas de gobernabilidad son importantes, los temas de estabilidad política, pero el país tiene urgencias y el país tiene que responder a las demandas principales de la población y por eso tenemos al ministro de Economía que en este momento va a anunciar medidas importantes que se han tomado en esta materia. Muy buenas tardes. La noticia principal que hemos iniciado, una iniciativa que hemos tenido desde la economía, del sector economía y finanzas esta semana, es el inicio del registro de los pensionistas que pueden obtener una pensión con 10 años de aportes y con 15 años de aportes. Como ustedes saben, este es un tema largamente postergado en nuestro país. Había una situación que muchos hemos considerado de gran injusticia, por la cual trabajadores que habían colaborado aportado hasta 19 años a la ONP no recibían ningún reconocimiento por parte del Estado, sus aportes simplemente quedaban en nada y ya desde esta semana está habilitado el registro en la Oficina de Normalización Previsional en la ONP para que todas aquellas personas que acreditan 10 años de aportes o 15 años de aportes, con 10 años de aportes se obtiene una pensión, es lo que llamamos pensión proporcional, con 15 años se obtiene una pensión un poco mayor, pero a partir de los 10 años de aportes ya las personas pueden registrarse en la ONP para poder acceder a lo que se llama una pensión proporcional. Adicionalmente, cabe informar que siempre no es tan sencillo poder acreditar los aportes. En realidad, buena parte de los aportes están acreditados por el sistema de planillas del Estado los últimos 20 años, pero gente que ha trabajado hace mucho tiempo le puede ser un poco difícil. Se admite para los que acceden a la pensión proporcional de 10 años hasta 2 años de declaración jurada, ratificando que han hecho los aportes. Para los que acceden a la pensión de 15 años pueden acreditar hasta 4 años solamente por declaración jurada para poder acceder a la pensión de 15 años. Se estima que 48,000 peruanos van a verse beneficiados en el corto plazo, es decir, este año, pueden acceder a una pensión proporcional. El costo estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas de esta medida es de alrededor de 250 millones de soles para este año. Esos fondos están debidamente previstos en nuestra reserva de contingencia, pero bueno, no se habían habilitado todavía la ONP hasta que no estuviera ya el reglamento y el procedimiento en marcha
para que se puedan pagar esas pensiones. Pero ese presupuesto está perfectamente previsto dentro de la reserva de contingencia del MEF, así que estamos todo listo ahorita para ya que las personas puedan acceder a su pensión proporcional. La hoja web de la ONP tiene un mecanismo de registro donde las personas pueden registrarse virtualmente y hemos hecho un esfuerzo particular, estamos haciendo un esfuerzo particular con contratación de personal adicional en la ONP para poder atender a esta demanda extraordinaria que lógicamente esperamos que venga, es nuestra tarea, pero eso demanda un esfuerzo adicional por parte de la ONP de atender a estas, calculamos 48.000 personas que este año podrían estar accediendo, tendrían el derecho y podrían estar accediendo a su pensión proporcional como corresponde y como establece en la ley. Creo que es un gran paso restableciendo justicia en un sector largamente postergado, ¿no? Y bastante injustamente tratado en el pasado, y creo que es la rectificación de una injusticia grande, que es algo muy positivo que se está haciendo en este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. En el tema de salud también tenemos muy buenos avances. Está nuestro ministro de Salud que va a proceder a informar. Adelante, por favor, doctor. Gracias, Premier. Primero, señalar también efectivamente mi preocupación, que creo que es la preocupación del pueblo peruano, por esta decisión del Congreso de limitar totalmente la cuestión de confianza, porque evidentemente rompe el equilibrio de poderes y dificulta la propia labor del Ejecutivo ante la posibilidad de que, claro, algún sector del Congreso pueda abusar de esta prerrogativa de limitar al Ejecutivo a que desarrolle sus facultades que están amparadas en la Constitución. Bueno, dicho esto, sí, efectivamente, en lo que tiene que ver con la pandemia y la afectación que tenemos por el COVID en el país, mantenemos un nivel de control importante, no se ha incrementado de manera sustancial la cantidad de mortalidad del COVID en todo el territorio nacional. Seguimos trabajando con la estrategia Vamos a tu encuentro, que significa desplegar todas las brigadas del Ministerio de Salud a lo largo y ancho del país, en los barrios, en las plazas, casa por casa. También estamos lanzando una vacunación masiva, de la cual vamos a tener resultados en los próximos días, incentivando la vacunación contra el papilomavirus en las niñas, también el resto de las vacunas que son necesarias, para ir cerrando brechas que se fueron generando, ustedes saben, a partir de la pandemia. En el caso de la vacunación, digamos, además de los impulsos que se han generado a nivel universitario, como el VacunaRock en el caso de San Marcos, mañana se realiza de manera descentralizada también estos festivales universitarios que se dan con todos los cuidados adecuados en distintas universidades. Centralmente se va a hacer mañana en Trujillo, donde además el Ministerio de Salud va a distribuir, de acuerdo a la programación que se está haciendo además en todo el país, en este caso en Trujillo, más de cerca de 300 equipos de congelación muy grandes para permitir que distintos medicamentos, ¿no?, incluso las vacunas, puedan tener conservación en los lugares más alejados. Son equipos de refrigeración que funcionan no solo con electricidad, sino también con energía solar. Junto con esto, la vacunación va avanzando a nivel nacional. En este momento, de población objetivo, que es la población mayor de 12 años, ya superamos el 50%, estamos en 50.9% de la población vacunada, aunque todavía tenemos deficiencia en el registro, o sea que es probable que estemos todavía con una cifra mayor, ¿no? Y esto significa que hemos vacunado en el país 14 millones, bueno, a la fecha de esta estadística, 264.331 personas. Esto seguramente ya se amplió y debemos estar cerca a los 14 millones y medio de personas vacunadas en nuestro país con 2 dosis, ¿no? Con primera dosis estamos en 18.041.567 vacunados sobre una población objetivo de 28 millones de personas, ¿no? Esto quiere decir que con primera dosis tenemos 64.4 y con segunda dosis 50.9. Pero lo importante de esto es que ya tenemos 11 departamentos
que han superado largamente el 50% de la vacunación, algunos están muy cerca, casi ya del 70% de la población objetivo vacunada, como es el caso Callao, y otras regiones que tienen avances realmente sustanciales en la vacunación, ¿no? El elemento también que es muy importante cuando se habla de la mortalidad por el COVID, es que ustedes saben que el 90% de las personas que fallecen en cuidados intensivos son personas que son mayores de 50 años. Entonces, por eso es importante cuando hablamos de qué cobertura tiene entonces esta población mayor de 50 años en nuestro país. Bueno, con primera dosis, las personas de 60 o más años tenemos una cobertura del 83.1%. Y en los mayores de 50 años, con primera dosis, tenemos 82.7%. En la vacunación con segunda dosis en mayores de 60 años, en nuestro país tenemos vacunado al 78.9% de las personas y en los mayores de 50 años al 77.7%. Esta es una cifra realmente muy importante y lo cual también explica, así como hablamos de que es probable que la primera y segunda ola nos haya generado un nivel de inmunidad a un importante sector de la población, pero este porcentaje de vacunación explica también por qué es que no suben la cantidad de fallecidos en cuidados intensivos. Y es realmente una buena noticia, de lo cual debemos felicitarnos, ¿no? Porque esto no es labor de una persona, esto es labor en general de los trabajadores del país, pero además muestra esa actitud de la población de cuidar su vida, de cuidar la salud y la de su familia, ¿no? Lo cual es una noticia alentadora cuando tenemos ya en nuestro país que el 84% de los casos de COVID son por la variante Delta. O sea, ha llegado a ser francamente la variante prevalente en nuestro país. Sin embargo, no se refleja esta variante, como ha pasado en otros países, en una mayor mortalidad en nuestro país. Así que igual hay que cuidarnos, pero de verdad en esto seguimos avanzando y es bueno que tengamos cada vez mejor receptividad y seguramente el mes que viene vamos a empezar también con los menores de 18 años, ¿no? Para poder cerrar el año con cifras mucho más fortalecidas todavía en el control de esta pandemia, ¿no? La idea es, como lo hemos dicho, tratar de volver lo más pronto posible, no a la antigua normalidad, sino a una mejor normalidad, a partir de entender que debemos atender de mejor manera sectores como es salud, como es educación, que la verdad los tenemos todavía en condiciones muy críticas y que si bien estamos fortaleciendo el primer nivel, porque en la vacunación en este momento hay más de 2.400 establecimientos de primer nivel vacunando en todo el país, pero este nivel es el que debemos fortalecer para actuar de manera preventiva y de promoción de la salud para evitar que nuestra población se nos enferme cada vez más como está sucediendo en las últimas décadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tenemos también a nuestra ministra de Trabajo y Promoción del Empleo que dará algunas informaciones sobre los avances que se tienen. Primero quiero dirigirme a todos nuestros hermanos y hermanas de todo el Perú, agradecerle a usted, señora Premier, a cada uno de los colegas, a los señores periodistas, por esta tarde. Y creo que la palabra consenso y la palabra gobernabilidad son una de las palabras más complejas que tenemos como país en esta coyuntura. Sin embargo, el país debe de seguir avanzando. En esa línea de ideas, desde la cartera de trabajo, hemos continuado nosotros con una serie de reuniones importantes con todas las centrales sindicales del país y el día de ayer culminamos finalmente también con la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias. Esto a fin de dos puntos. Para que la próxima semana se reactive el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo y como segundo punto hemos aperturado los jueves de diálogo. Los jueves de diálogo nos van a dar a nosotros la cobertura de recibir en el Ministerio de Trabajo por la mañana a todos los sindicatos, a los trabajadores y por la tarde a los empleadores. Como segundo punto, y consideramos esencial, el día de hoy en Consejo de Ministros planteamos un grupo de trabajo multisectorial porque consideramos que la cartera de trabajo se tiene que trabajar de manera transversal.
a través de Wiñay Warmi, que lo que pretende es lo siguiente. Sabemos que el desempleo, la informalidad en el país post pandemia ha avanzado, pero ha afectado de diferente manera tanto a varones como a mujeres. Entonces, para nosotros es importante trabajar esto justamente con el Ministerio de la Mujer, con Mincetur, con Produce y otros ministerios, a fin de dar de manera frontal soluciones al problema de empleabilidad respecto a las mujeres en el país. De otra parte, en el Ministerio de Trabajo se está trabajando la reforma integral del programa Trabaja Perú, para lo cual la próxima semana, a través de la Premier y el señor Presidente de la República, se darán los lineamientos. Debemos de manifestar además, porque no podemos ser ajenos a la coyuntura, y creo que en este estadio es importante que todo el Perú tenga como conocimiento que desde este espacio, desde este gabinete, desde el gobierno, estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos para poder cumplir las expectativas de toda la población, de poder resolver los problemas centrales del país. Y hacemos un llamado desde aquí justamente a los colegas, bueno, a los congresistas de la República, para que se pongan pues la camiseta y trabajemos todos por el país. No necesitamos más conflictos de poder, necesitamos un equilibrio, ya lo mencionó la Premier, lo mencionó cada uno de los colegas. Tenemos que trabajar con una sola línea de trabajo y en este nivel causa un grado de preocupación constante de que no disminuye el ruido político. Vamos a seguir dirigiendo nuestros esfuerzos para lograr los consensos que sean necesarios. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Le recordamos que es una pregunta por medio. Primera pregunta, exitosa, Cari Saldaña. Buenas tardes con todos los presentes. Permítame hacerle dos consultas a la primera ministra. La primera en torno a si va a haber una evaluación especial en la continuidad de los ministros de Educación e Interior, ello con miras al voto de confianza, y si se va a plantear, digamos, o reevaluar la designación del señor Richard Rojas como embajador de Perú en Venezuela, considerando que hoy hubo una audiencia en la que la Fiscalía sustenta que este puesto de trabajo serviría para eludir la justicia y que por ende se estaría buscando ello. Y al ministro de Economía, por favor, si esta presentación de la demanda de inconstitucionalidad podría generar impactos en el dólar, porque estamos hablando nuevamente de un capítulo de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Referirme respecto al tema de la evaluación de los ministros, ustedes, como han escuchado del presidente de la República, esta es una evaluación permanente, independientemente de cualquier proceso. Está claro que si hay cuestionamientos más que inciden sobre determinada cartera, le ponemos más atención y estamos en ese procedimiento justamente de verificar hechos y también se le da derecho, por supuesto, a hacer los descargos correspondientes. Estamos en esa evaluación y eso es un tema independiente de otro proceso político como por ejemplo el voto de investidura, etcétera. Nosotros esperamos que se resuelva lo antes posible y que se esclarezca esto lo antes posible para dar respuesta a la población. Lo segundo es respecto al nombramiento del señor Richard Rojas. Nosotros sabemos que hay un proceso en curso. Queremos reafirmar que somos absolutamente respetuosos de las decisiones del Poder Judicial y que de determinarse alguna situación jurídica que incida sobre este nombramiento, seguro la tendremos en cuenta. Sí, sobre lo aprobado ayer en el Congreso de la República, creo que, como ha mencionado el ministro de Justicia y la Premier, claramente es un tema que nosotros pensamos que hay que buscar un equilibrio de poderes y que esta no es la mejor forma para un equilibrio de poderes y una gobernabilidad democrática, y creo que ya anteriormente varios expertos, yo no soy experto, pero varios expertos habían señalado que una medida como esta tenía visos de inconstitucionalidad, ¿no? Entiendo que hay incluso antecedentes de fallos del Tribunal Constitucional en ese sentido. Entonces, lo que se ha visto hoy en el mercado, que esto no ha afectado, el precio del dólar ha seguido cayendo, la bolsa ha seguido con un buen desempeño. Los reportes que yo tengo de instituciones de
de consultoría económica es que hay un buen ánimo económico, y entonces creo que ya, digamos, algunos dirían que el mercado lo había descontado. Creo que el gobierno se ve muy sólido y muy claro en sus objetivos, y creo que se ha dado mucha claridad y tranquilidad en los mercados, y eso se refleja en cómo ha evolucionado el mercado cambiario, el mercado bursátil el día de hoy, que tiene un desempeño favorable a la economía nacional. Muchas gracias. Es el turno de Eric Guerrero, de TV Perú. Ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero quería insistir con el tema de la demanda de inconstitucionalidad por lo aprobado ayer en el Congreso. Esto se pudo evitar de alguna u otra manera, porque inclusive tenían la oportunidad de haber presentado una acción de amparo antes de que se presentara la votación y así dilatar un poco más el problema. Entonces, ¿por qué continuar con esta confrontación? Se habla de que hay que llegar a consensos, pero se continúa. Estamos volviendo a las épocas del quinquenio pasado en que estábamos en desestabilización. ¿Vamos a seguir con eso? Y una pregunta para el ministro Franque, por favor. ¿Se está pensando en modificar el impuesto selectivo al consumo y si se van a agregar nuevos productos a esto, por favor? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta, porque creo que permite aclarar qué significa una demanda de inconstitucionalidad, y no es de ninguna manera, no intenta ser un mecanismo de confrontación. Lo que intenta es que busquemos regular de la mejor manera estos mecanismos que tenemos en la Constitución y que nos han demostrado que necesitan precisarse porque han generado grandes conflictos en nuestro país. El tema de la regulación de cuestión de confianza como de vacancia presidencial es un tema que se viene trabajando desde hace años. Incluso nosotros esperamos presentar esta propuesta en el ánimo de hacer un trabajo conjunto con el Poder Legislativo. Teníamos previsto que incluso en las rondas de diálogo íbamos a socializarlo. Esta propuesta no nace del Ejecutivo, es recogida del Acuerdo Nacional y lamentablemente se adelantaron muy rápidamente a señalar un pleno para tratarlo y aprobarlo, y no se pudo llegar a ese punto. No ha sido nuestra intención de ninguna manera confrontar, porque eso hubiese significado interponer acciones, incluso otra cuestión de confianza antes de la aprobación de esto. El gobierno se reafirma en que no quiere confrontar, no es su ánimo, pero sí es nuestro deber defender el equilibrio de poderes. No se puede dar poder superior a uno de los poderes del Estado, porque eso rompe con nuestro sistema constitucional. Ministro. Sí, sobre el tema de la reforma tributaria, como hemos anunciado, vamos a presentar un proyecto de delegación de facultades al Congreso. Hemos establecido las líneas matrices de esta política, que incluyen el combate a la evasión y ilusión tributaria, la simplificación del impuesto a las pymes, el ajustar un poco las tasas al impuesto a la minería y reducir las exoneraciones, revisar alguna exoneración tributaria en algún sector, como las líneas centrales, ¿no? Creo que los detalles de otras medidas que están incluyendo, lo que corresponde es esperar a que se presente el proyecto al Congreso de la República con el respeto que se merece como poder del Estado, para poder en esa presentación desarrollar los detalles de las medidas que estamos pensando. Muchas gracias. Le recordamos nuevamente que es una pregunta por medio. A continuación, Lourdes Paucar, de Canal N. Buenas tardes, ministros. Justamente quería insistir en el tema de la cuestión de confianza y en otro tema también. Número uno, para usted efectivamente ha habido un apresuramiento de parte del Congreso por aprobar esto, y si es que efectivamente es el Congreso el que de alguna manera está buscando algún tipo de confrontación con el Ejecutivo. Y también quería saber sobre la permanencia de Mario Carhuapome en Salud, porque ha tenido cuestionamientos por violencia familiar, entre otros. Quería saber si él también está en evaluación, si va a seguir. Y para el ministro de Justicia, disculpe, ministro Torres, solo para que me especifique nada más, esta demanda de inconstitucionalidad que van a presentar, también irá acompañada, o si cabe en todo caso, de algún tipo de acción de amparo para poder suspender la vigencia de esta ley. ¿Cabería eso? ¿O cómo sería la estrategia legal a la que recurriría el Ejecutivo ante esta aprobación del Congreso?
Muchas gracias. Mire, yo solamente voy a dejar constancia de varios hechos objetivos y ya la población creo que puede hacer su propio análisis. Pero nosotros, antes de presentar esta propuesta de proyecto de ley, lo anunciamos públicamente. Recordarán ustedes la conferencia de prensa pasada, dijimos transparentemente que teníamos una propuesta que queríamos debatir con el Congreso. Eso era de conocimiento público, por tanto, del Congreso. Segundo, el día que pedimos la reunión con la mesa directiva, también en nuestro oficio, ustedes pueden acceder al mismo, colocamos como punto de agenda el tema de tratar este proyecto en búsqueda de solucionar el tema del equilibrio de poderes. Tercero, es un poco inusual que el Congreso de la República, teniendo por costumbre parlamentaria tener un pleno los días jueves, se convoque rápidamente de lunes para martes. Entonces, son hechos objetivos que a lo mejor sí nos hacen pensar en que hubo un apresuramiento. Yo espero que detrás de eso no haya otro tipo de intereses, pero nuestra intención ha sido en todo momento entrar en un diálogo más saludable y creo que teníamos la expectativa de que se podía resolver de una vez por todas este asunto de manera concertada. Sobre lo de salud responde nuestra ministra de Trabajo. En efecto, nosotros estamos recibiendo ya la culminación del proceso de transferencia entre el día de hoy y mañana. Apenas termine este proceso, se toma una decisión de manera inmediata, la cual será pública, obviamente a través de todos los medios de comunicación. El doctor Aníbal Torres, por favor. Sí, sobre la acción de inconstitucionalidad. Esta se plantea directamente ante el Tribunal Constitucional y se resuelve en instancia única, mediante una sentencia. Allí no cabe una acción de amparo, de habeas corpus, ni nada por el estilo. Una acción de amparo se plantea ante un juez constitucional, no en primera instancia, y sigue su trámite. Aquí no, el trámite es único. Se presenta directamente al Tribunal Constitucional, ¿no? Y resuelve con una sentencia definitiva, inimpugnable. A continuación. ¿Cómo? Sí, mientras tanto la norma jurídica sigue vigente. Sí. A continuación, Diana Falcón, de RPP. ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Ministra Mirta Vázquez, teniendo en cuenta que ya avanzó la semana y ante un posible conflicto de intereses, ¿qué va a pasar con respecto a los involucrados en el caso Dinámicos del Centro? ¿Le ha consultado a estas alturas al ministro del Interior, Luis Barrenzuela, si es que se encuentran ellos en territorio nacional? Y si es que es así, si ya se fueron del país, ¿cuál sería la responsabilidad política del titular de la cartera del Interior, teniendo en cuenta que él fue abogado de Vladimir Cerrón? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hemos pedido cuenta de qué acciones se están tomando para que estas personas que están con la orden de captura por pertenecer a esta organización denominada Dinámicos del Centro sean capturados. En ese sentido, hemos recibido información de que ya ingresaron al registro de los más buscados. Se está ofreciendo 80,000 soles por cada uno de ellos. Individualmente se ofrece 50,000 soles por José Bendezú, Waldis Vilcapoma, Eduardo Reyes y Francisco Muedas. Entonces, hay un procedimiento que se tiene que realizar para entrar a estos registros, ya se ha realizado y estaremos muy atentos y pidiendo cuenta de cómo avanzan estas investigaciones. Hasta el momento no tenemos mayor información, hemos pedido al Ministerio del Interior que nos dé informe al respecto. Miren, en ese sentido todavía nosotros no podemos hacer afirmaciones hasta que no tengamos claro qué es lo qué acciones han realizado. Las responsabilidades recaen siempre y cuando se comprueben de que no han habido acciones diligentes y en su momento, y estamos en ese proceso de solicitar la información respectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Última pregunta, Igor Malca, de ATV.
Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. Ministra Vázquez, pero muchas veces no solo es el hecho, sino también la omisión, ¿no? Y hay un conflicto de intereses, claro. O sea, sabemos qué papel ha jugado Luis Barranzuela como defensor, pues, ¿no? de Vladimir Cerrón, etcétera. Entonces, por eso la pregunta, el insistir, ¿no? en esta cuestión sobre la presencia del ministro del Interior y lo que ha podido hacer y no hacer respecto a los dinámicos del centro, que se veía venir además, ¿no? la decisión que se ha tomado. Y quería preguntarle también, se sabe que está en Bolivia, aunque ya Migraciones ha dicho que no hay un registro, se especula con que está en Bolivia y no hay un registro migratorio, obviamente, clandestinamente habría cruzado la frontera. No sé si de urgencia le han pedido más información, inteligencia, si han hecho ya coordinaciones con autoridades bolivianas para determinar si es así esto. También quería preguntarle, por favor, al ministro de Salud sobre las vacunas. ¿Hay algún retraso este mes de las vacunas, por ejemplo, de Sinopharm? Y si ya hay una definición del grupo etario menor de 18 años, en concreto, si ya hay una expectativa de alguna fecha concreta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, respecto a las preocupaciones seguramente legítimas que tenemos, son miles de gente procesada con orden de captura que finalmente no son capturadas a tiempo. Creo que hay que activar todos los mecanismos, pero sobre todo para las personas que están perseguidas por algún tema de interés público. Nosotros tengan la seguridad de que vamos a activar todos los mecanismos, inclusive la DINI, pediremos el informe correspondiente para saber si hay algún indicio de que esas personas puedan haber huido a otros lugares. Entonces, tengan la seguridad que seremos lo más diligentes posibles en estos temas. Muchas gracias. Sí, con respecto a las vacunas, no hay ningún tipo de escasez de vacunas. De hecho, están llegando por lotes, como llegan e inmediatamente se distribuyen a todo el país y allí se aplican y se reservan un lote también o una parte para la segunda dosis. Así que continuamente siguen llegando, no hay inconvenientes de provisión de vacunas. Estamos esperando del 24 para adelante que llegue un lote de 8 millones también de Sinopharm para seguir cubriendo la brecha. Así que por ese lado no tenemos inconveniente, porque además se ha logrado que los lotes sean de mayor cantidad de los que estaban establecidos previamente y que lleguen de manera más frecuente, ¿no? Por otra parte, sí, pues nos interesa ir cerrando la brecha todavía de las personas, como decíamos, mayores. Tenemos todavía cerca de 1 millón de personas mayores de 45 años que necesitamos cerrar esa brecha, pero entendemos que en noviembre tendremos que establecer la fecha en relación con cómo vamos cerrando esta brecha de personas mayores, pero de todas maneras vamos a empezar a vacunar a los menores de 18 años. Ya tenemos el protocolo en el Ministerio de Salud para poderlo efectuar. No va a haber ningún inconveniente, así como seguimos avanzando en la aplicación de la tercera dosis para el personal de salud. Ya tenemos 91.000 personas vacunadas del personal de salud, que esta es una tercera parte ya de la primera línea. También para las personas mayores de 65 años y para el sector de población que tiene algún grado de vulnerabilidad, de inmunodeficiencia, que también queremos protegerlo, ¿no? Para el año que viene, pensando en la posibilidad de que se requiera una tercera dosis para algunos grupos poblacionales, también tenemos ya comprometidos lotes de vacuna, 20 millones de lotes de vacuna Moderna y 35 millones de Pfizer. Con esto estaríamos prácticamente para el 2022 cubierta la dotación de vacunas que necesitamos en nuestro país. Muchas gracias. Damos por concluida la conferencia de prensa. Buenas tardes, ministros. Del Consejo de Ministros, donde se han hablado de diversos temas, entre ellos el más importante, el tema de la demanda que se va a presentar al Tribunal Constitucional por lo aprobado ayer en el Congreso de la República.